nuevamente aquí en la casa de Dios y vamos a continuar con la serie de la iglesia, una serie que mi objetivo principal es que todos entiendamos lo que significa, qué es la iglesia, el significado, las raíces, incluso las metas de la iglesia como parte universal de Cristo, pero también como parte local en el área de Diqueo y Sycamore. Entonces, nosotros formamos parte de una congregación local llamada Cristo Vive, y esta es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el objetivo es que nosotros nos podamos profundizar para ir más allá de los pensamientos personales y más allá de la religión popular que existe en medio de la sociedad. Bueno, vamos a orar para comenzar con esta serie y que el Espíritu Santo nos ilumine. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos permites estar en tu casa, esa casa donde la promesa tuya está para aquellos que abrazan tales promesas, Padre. Promesas de prosperidad, de bienestar, de restauración, de bendición e incluso, Padre, ese lugar donde nosotros podemos acudir a tu presencia, donde nosotros podemos refugiarnos en tiempo de tribulación, en tiempo de dolor, pero también en tiempos de alegría y de victoria, Padre. Entonces, cada día es un entendimiento más que es parte y fuente de esta palabra de esperanza, de promesa y de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bendiciones, queridos hermanos, en este día. Estamos aquí ya nuevamente arrancando con la serie titulada La Iglesia, y en esta ocasión ya estamos prácticamente en el quinto tema, y quiero hacer mención de los temas que hemos hablado rapiditamente para simplemente recapitular de lo que hemos estado hablando. El primer tema, ¿por qué vengo a la iglesia? Para recordar el propósito de por qué venimos y tratar de realmente alinear nuestro propósito de por qué estamos en la casa del Señor. Después, el segundo tema fue un tema de rompe tu yugo ancestral, rompe el yugo, ese yugo que a veces nosotros todavía hemos arrastrado por muchas generaciones y que queremos romper esa tradición religiosa. Queremos realmente entender por qué estamos en la casa del Señor. También en el tercer tema estuvimos hablando de la iglesia como un lugar, porque parte de la definición de la iglesia es que como nosotros somos naturales, tenemos que estar en un lugar de espacio y tiempo, y ese lugar es el templo. Dentro del templo ha sido consagrado, ha sido dedicado para usos santos, para glorificar. Entonces debemos entender que cuando venimos a la iglesia, venimos al lugar de adoración. Y precisamente en el cuarto tema está la iglesia como lugar santo, porque prácticamente a nosotros venir a este lugar es que también nosotros lo hemos consagrado, lo hemos dedicado exclusivamente para adoración a Dios y reconocimiento de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero no solamente la consagración lo hace santo, sino también como la promesa que nos dice su palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por lo tanto, donde está Dios es lugar santo, y es parte de este tema que hablamos la vez pasada. Entonces, en esta ocasión el tema del día de hoy se llama ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y quiero enfocarme en la esencia del significado de lo que es este concepto, porque la iglesia es una entidad en sí, pero más que una entidad, es una institución instituida directamente por Dios. Instituida directamente por Dios. Hay 3 instituciones que Dios ha establecido en este mundo. Primero, ha sido la iglesia establecida por Dios.
Después tenemos a la familia, una segunda institución establecida por Dios. Y tercero, también tenemos al Estado gubernamental instituido por Dios. Entonces, en esta ocasión nos vamos a enfocar en la institución como iglesia establecida por Dios. Y hablando de la iglesia, quiero hablar de esa parte de qué es lo que entendemos nosotros por la iglesia. Quiero comenzar con una ilustración de hace muchos años, cuando recuerdo que después de 4 años de cristiano, vine al entendimiento que, bueno, existía el cristianismo, porque no sabía que existía. Entonces le pedí a Dios que me mostrara una buena iglesia para servir, para ir a adorar. Y me llevó a esta iglesia cristiana. Pero antes, ¿cómo llegué a esta iglesia cristiana? La primera iglesia cristiana. Bueno, resulta que estaba con una amiga y éramos amigos en esos tiempos. Entonces recuerdo que me invitó a la iglesia. El llamado de Dios a esa iglesia vino a través de una amistad. Pero resulta que en ese día era un domingo, que había cambiado el tiempo, la hora. Entonces es de esas ocasiones donde el 90% de la gente llegó 1 hora tarde porque se había adelantado la hora. Pero yo llegué a tiempo, llegué incluso 10-15 minutos antes de que comenzara el servicio, lo cual es extraño para nosotros, ¿verdad? Como mexicanos. Entonces yo llegué a la dicha dirección que se me dio, pero irónicamente no encontraba la iglesia. Y entonces yo recuerdo en mi mente que me miraba como un sopilote rondeando la cuadra, pero no está la iglesia, no está, pero aquí está la dirección, no veo la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Y pasé varias vueltas en la misma cuadra y no encontraba la dichosa iglesia. Entonces finalmente dije, bueno, aquí me aparece una dirección específica. Me voy a bajar de mi vehículo, voy a tocar a la puerta y voy a preguntar a la gente que esté allí a ver dónde está esta dichosa iglesia. Bueno, entonces me bajé de mi carro y fui donde estaba lo que parecía un negocio, una lavandería. Entonces, ya cuando me acerqué me di cuenta que había unas cuantas gentes. Y ya cuando me metí, tenía la fachada de una iglesia. Entonces ya me reciben y efectivamente las personas me confirman que ahí era la iglesia cristiana que estaba yo buscando. Después de 15-20 minutos de estarla buscando con una dirección en mano. Y me pasó esto porque al no conocer las iglesias cristianas, al no conocer el cristianismo, en mi mente todavía me imaginaba un edificio gigantesco, me imaginaba una gran construcción con una gran cruz, quizás unas campanas, algo así como lo que yo había conocido en mis previos años de existencia. Y resulta que no, era un edificio pero pequeñito, de un nivel, y estaba como en mi mente escondido entre las demás casas, no tenía fachada de esa iglesia tradicional a la que yo había conocido. Por eso, muchas las veces nosotros nos quedamos con ese mismo concepto de pensar que la iglesia tiene que ser como yo nací y crecí conociéndola. Y ahora, muchos años después, me doy cuenta que la iglesia en sí, por definición, como ya lo explicamos, no es el edificio. Es el lugar de adoración, el lugar consagrado, el lugar donde la presencia de Dios está, porque hay una comunidad de fe, una asamblea para adorar a Dios. Si yo hubiese tenido ese entendimiento en esos años, no hubiera navegado. Pero es así como nosotros vamos comenzando a entender
lo que realmente es el concepto de la iglesia. Y precisamente por eso hoy estamos ya hablando de lo que es en sí la definición y el concepto de lo que es iglesia. Entonces, ¿de dónde viene tal concepto? En la Biblia tenemos que los lenguajes originales, hebreo, griego y arameo, entonces, cuando se tradujo la primera Biblia en la historia, se tradujo del hebreo al griego, y ya del griego a los idiomas modernos. Entonces, esta es una palabra griega que se llama eclesía, donde viene la traducción de iglesia. Eclesía significa iglesia. Y vamos a hablar más a fondo en la definición de la lengua original, lo que significa, las implicaciones, porque la traducción de eclesía es iglesia, pero ahora el significado también de eclesía significa principalmente asamblea o llamados de, y de eso vamos a hablar más a fondo. Por eso cuando Jesucristo en Mateo 16, 18 habla por primera vez, y edificaré, construiré mi iglesia, mi eclesía, mi asamblea. O si lo tradujéramos más contemporáneamente, diríamos, o llamaré de fuera a aquellos. Más o menos es lo que podríamos decir que está hablando Jesús. Entonces, esta iglesia, esta eclesía, significa un nuevo pueblo espiritual redimido por la sangre de Cristo, que había de formar como resultado de la obra redentora en la cruz y el triunfar de la resurrección, también la venida del Espíritu Santo. Este cuerpo comunitario es la iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, de gente que profesa y da evidencia de que ellos han sido salvados solamente por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, quizás usted ya recuerda un poquito de lo que hablamos la vez pasada, donde mostraba un poquito de la evolución y el historial de dónde viene la iglesia. La iglesia no fue inventada de la nada, sino que quiero recordarles que cuando Cristo da su vida por nosotros, muere, asciende, y entonces viene el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés nace la iglesia, nace la iglesia. Cuando nace la iglesia, los primeros cristianos en los primeros años eran netamente judíos, no había ningún gentil. Debemos entender esto porque cuando esta iglesia nace, son completamente judíos, y al comienzo lo vemos en el Nuevo Testamento, adoraban en el templo, adoraban en casas, adoraban incluso en algunas sinagogas. Pero poco a poco los judíos cristianos fueron rechazados por los judíos que no aceptaron la obra redentora de Cristo. Y cuando entonces ya no son aceptados ni en el templo ni en las sinagogas, son expulsados, y ahí comienzan a reunirse los primeros judíos cristianos en casas, y eventualmente se fueron separando más y más, y es aquí donde en el Nuevo Testamento tenemos el concepto de iglesia que nace a raíz de sinagoga, pero eventualmente tomaría el significado como de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque al haber sido rechazados por el pueblo judío, eventualmente la iglesia de Cristo iba a ser la iglesia de Cristo,
Y aquellos que no aceptaron a Cristo, entonces no serían parte de la iglesia de Cristo. Por eso, en esta ocasión quiero hablar exclusivamente en el contexto de la iglesia de Cristo. Porque vamos a ver más adelante que si una persona no cree en Cristo, entonces ¿cómo puede ser de la iglesia? Si alguna persona no tiene a Jesús en su corazón, no puede ser de la iglesia. Puede entrar, puede visitar, puede estar, puede atender, puede incluso ser miembro. Pero una persona que no ha recibido a Cristo, entonces literalmente puede ser parte de una congregación, pero no la iglesia eterna de Cristo. Por eso, eclesía es esa iglesia que hasta el día de hoy no ha conocido límites y sigue, y como lo leímos en la lectura bíblica, ni aún la muerte prevalecerá sobre la iglesia de Cristo. ¡Qué bendición! Entonces, en el Nuevo Testamento nos enseña que este nacimiento de la iglesia tomó lugar en el día de Pentecostés a raíz de la llegada del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que siempre ha sellado la obra redentora de Dios, y entonces podemos decir con seguridad que la iglesia no es para el mundo. La iglesia da bienvenida y abre las puertas a todo el mundo. Pero vamos a ver que en sí la palabra y la obra redentora aplica solamente a los que están dentro de la iglesia, no a todo el mundo. Y es increíble porque constantemente vamos a ver en las redes sociales y vamos a escuchar de las personas que hablan de las bendiciones de Dios y que Dios es bueno y que incluso se hacen llamar hijos de Dios. Pero su vida, su testimonio y sus obras nos dicen de manera más tenuente lo contrario. Entonces, para ser de la iglesia, obviamente necesitamos ser creyentes y creyentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra o el vocablo de eclesía, palabra griega nuevamente, la palabra eclesía, su raíz, si la desglosamos o la desmenuzamos aún más para saber de dónde viene esta palabra, está dividida de dos raíces que forman la palabra eclesía. La primera parte que significa, o que más bien es eka, significa de, la preposición de, así como la conocemos en nuestro vocablo español. Y la segunda parte de esta palabra, clesía, viene de la raíz calo, que significa llamar. Por lo tanto, la palabra eclesía en sí significa llamados de. Esta palabra nos da a conocer mucho, porque esta palabra significa llamados de o apartados o llamados. Esto es la esencia del significado, y aquí nace lo que es el corazón del significado de lo que es iglesia. Llamados de o apartados de. ¿Llamados de dónde? Vamos a ir hablando más sobre el significado, porque la iglesia, como estoy hablando, no conoce fronteras. Ahora la palabra eclesía la voy a utilizar en tres contextos, porque así lo usa el Nuevo Testamento. El primero, que lo usa como asamblea, o sea, la traducción de eclesía también se puede utilizar en el contexto de asamblea, y eso lo utiliza más por parte de los judíos en la sinagoga y cosas así por el asunto. Pero ahora viene el segundo significado, y es para designar a un conjunto de redimidos por Cristo. En el primero, como ya hablaba, los primeros 9 capítulos de Hechos
Si lo vemos en cuestión de tiempo, los primeros 9 capítulos de Hechos y los 4 evangelios del Nuevo Testamento hablan exclusivamente para la asamblea de judíos. ¿Usted sabía eso? O sea, nosotros todavía no entrábamos ahí. Ya hasta el capítulo 10 de Hechos, cuando el Espíritu Santo cae en la casa de Cornelio, y a partir de ahí ya la iglesia de los primeros judíos cristianos ahora reconocen también a los gentiles como cristianos. Y allí finalmente se entiende que Dios nos está ahora sí abriendo las puertas a todos los gentiles. Y ya en el sentido de conjunto de redimidos de Cristo, voy a leer Efesios 5, 25 al 27, donde dice un ejemplo de cómo se utiliza la palabra eclesía. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la eclesía o iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una eclesía gloriosa o una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En este segundo contexto, cuando Dios habla de esa iglesia, lo usa en el mismo sentido que cuando lo utiliza por primera vez. Y yo te digo, Petros, que sobre esta Petra construiré mi eclesía. Y yo te digo, Pedro, que sobre esta montaña construiré mi iglesia. Allí, cuando usa esa palabra de iglesia, está hablando de un contexto universal que abarcaría todo el mundo. Entonces, hasta el día de hoy, Cristo ha fundado su iglesia sobre la faz de la tierra. Todos aquellos redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz son parte de la iglesia universal, son parte de la iglesia de la cual Cristo está abriendo las puertas para todo creyente de cualquier cultura, lengua o tiempos, lugares geográficos, estatus social, hombre o mujer, niño, anciano, todos los que quieran abrazar esta promesa son parte del cuerpo universal de Cristo Jesús. Amén. Y de allí el tercer contexto de esta palabra eclesía se usa más bien para designar una comunidad local, una congregación en particular de creyentes o santos. Dice Mateo 18, 17, si no los oyese a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyese a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Está hablando de cuando hay asuntos, cuando hay problemas y cómo se solucionan, pero está hablando en un contexto local. Entonces tenemos que el Nuevo Testamento habla de la primera asamblea de los judíos, habla de la iglesia universal de Cristo y habla también de la iglesia local. Para nosotros como gentiles, prácticamente estaremos enfocándonos solamente en los dos contextos, que es la iglesia universal de Cristo y la iglesia local. Eso es lo que significa la palabra eclesía. Y la iglesia de Cristo se le llama también la iglesia del Señor, se le llama también la iglesia de los gentiles, la iglesia de los santos e incluso la iglesia de los primogénitos. En pantalla usted tiene ahorita también cómo se le refiere a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Por eso cuando leamos estas metáforas, estas ilustraciones que Jesús hace, Él está refiriéndose de múltiples formas, de múltiples nombres a la iglesia de Cristo. Y cada una lo hace con un nivel de compromiso con ciertas enseñanzas
para ver que en realidad nosotros somos parte de esta obra comunitaria de fe que Cristo ha redimido. Y que en algún día, de acuerdo a su promesa, esta iglesia cerrará sus puertas. Como lo dice en el libro de Apocalipsis, llegará un día donde el número de los redimidos llegará al tope. Y allí las puertas de la gracia serán cerradas y los que no alcanzaron a entrar quedarán fuera. Recordemos, la esencia del significado de la palabra eclesía, que es iglesia, significa llamados de afuera. Y un ejemplo perfecto que nos da Jesucristo son las 10 vírgenes. 10 vírgenes esperando por su príncipe, y 5 se quedan dormidas y quedaron fuera. O las bodas del Cordero, donde muchos son invitados, y escuchamos cómo muchos de ellos rechazan la invitación, y llega el día en que también se cierran las puertas. De la misma forma, hemos considerado, y los expertos consideran, que estamos en el periodo de gracia donde las puertas están totalmente abiertas. El mundo entero se les está invitando constantemente. Mas llegará el día en que esas puertas serán cerradas y muchos quedarán fuera. Entonces la iglesia no es una tradición, la iglesia no es una denominación, y eso podemos analizarlo porque las divisiones que existen en nuestros días, muchas de las veces las personas malentienden. Lo hablaba la vez pasada, Cristo es el pilar, la roca angular, y sobre Cristo está la fundación de los apóstoles. Entonces, nuestras enseñanzas de la iglesia de Cristo es basada en la doctrina apostólica y también del evangelio de Cristo, que es lo mismo. Cuando una persona comienza a seguir a un teólogo o un maestro y de repente fundan sus fundamentos en ese teólogo, en ese experto, entonces ya se está formando una nueva denominación sobre fundamentos que no son los apóstoles o Cristo. Y así hay denominaciones que se nombran como el fundador de tal denominación. Pero eso nos divide y también está separados del tiempo de Cristo. Algunas van en la dirección correcta, algunas van pasando de panzazo, pero otras se han desviado por total. Por eso es importante nosotros estar basados en lo que es netamente el evangelio de Cristo y la doctrina de los apóstoles, que nos explicaron más a detalle lo que el evangelio de Cristo nos dice. Entonces, Cristo, como lo dice Mateo 16:18, es el fundador de la iglesia. Por eso se le llama la piedra angular o la cabeza. Y dentro de la iglesia de Cristo, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:15, permítame leerlo, para que si tardó, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Columna y baluarte de verdad. Dentro de la iglesia de Cristo se enseña, se instruye, se proclama la verdad. Como aquí lo dice, es la columna, el pilar, la verdad. Y cuando hablo de la verdad, la palabra de verdad, estoy hablando de la Biblia. Por eso una iglesia
que no ha constituido la Biblia como su columna y baluarte de verdad, entonces ¿en qué se está basando? Una iglesia que no tiene la piedra angular, entonces no es ni iglesia. O edificios que ni siquiera se llaman iglesias, que se llaman más bien con otros nombres. Por eso nosotros, nuestro enfoque debe de ser Cristo Jesús, que es el que nos da la fuente de verdad y de vida, para proyectarlo en dos esferas. En dos esferas. La primera esfera es la esfera espiritual, y con esto estoy hablando de Mateo 28, donde dice: vayan y prediquen al mundo. Entonces proyectamos la columna y baluarte de verdad, primeramente la esfera física, que es el mundo. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Pero también la segunda esfera, la esfera espiritual, como lo muestra Efesios 3:10, donde dice que aún en los lugares celestiales se les muestra a los principados y potestades. La iglesia tiene un impacto en el mundo natural, en el mundo físico, como en el mundo espiritual. Y la iglesia es parte natural y parte espiritual. Por eso nuestras necesidades espirituales es aquí donde se nos instruye, donde se nos alimenta espiritualmente. Y esto entonces podemos decir con seguridad que todas las enseñanzas, tanto del Antiguo y mayormente del Nuevo Testamento, está dedicado para esa comunidad de fe. Está dirigido para una comunidad de redimidos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay enseñanzas para cristianos individuales, no hay enseñanzas para cristianos solitarios, no hay enseñanzas bíblicas que nos enseñen a estar aislados de una iglesia. No lo hay. Hace un tiempo, hablando con un líder que erró en el camino, el líder decía: bueno, es que todas las iglesias están erradas, equivocadas. Yo me voy de la iglesia. Y le preguntaba a esa persona: y entonces, cuando estés afuera y quieras evangelizar, ¿qué les vas a decir a las personas que les hablas del amor de Dios? ¿A dónde los vas a invitar? No tenía una respuesta. Y es porque simplemente cuando sacas de contexto una enseñanza, cuando sacas de contexto las enseñanzas bíblicas, no hay respuestas. Tienes que ir torciendo tales ideas hasta acomodarlas a la forma de pensar de cada individuo. Nosotros somos cristianos porque somos parte del cuerpo de Cristo. De hecho, usted sabía como cada aplicación que pueda dar, cada enseñanza, cada tema de cualquier parte de la Biblia nos van a llevar a los 2 mandamientos. Porque aquí, al venir a la iglesia, como lo decía en el primer tema, el propósito de venir a la iglesia principal es para adorar a Dios, respaldando el primer mandamiento: ama a Dios con todo tu ser. Y también dentro de la iglesia se nos enseña, como lo dice los 4 evangelios o las cartas apostólicas: ayúdense los unos a los otros, enséñense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Nos enseña lo que es el segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas enseñanzas, si lo vemos de una u otra forma, no caben para un cristiano solitario, no caben para un cristiano individualista, no caben para un cristiano que está fuera de la iglesia de Cristo. Entonces,
La iglesia de Cristo es para una comunidad de fe. La iglesia de Cristo es para los redimidos en Cristo, y que también lo usa con diferentes metáforas para darnos esta enseñanza. Por lo tanto, la iglesia ni es un edificio, ni son cristianos individuales o separados, no es una definición y mucho menos es una confesión de fe. La iglesia de Cristo es una asamblea, es una congregación, es una comunidad de fe que hemos declarado el sacrificio de Cristo en la cruz, y donde estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús, dice su palabra, allí está la presencia del Dios viviente. Y esta promesa comenzó con una asamblea de aproximadamente 120 creyentes en el aposento alto, y a partir de ahí vino la promesa del Espíritu Santo, y cuando se anunció la verdad del Evangelio, dice que inmediatamente se añadieron 3,000 nuevos creyentes, y después de ahí 2,000 nuevos creyentes, y así sucesivamente la iglesia de Cristo se expandió a los confines de la tierra. ¡Qué bendición que esto ha cambiado y ha traído esperanza a un mundo caído! Entonces, cuando hablamos de eclesía, cuando hablamos de iglesia, dijimos que la primera parte es porque es llamados de, o sea, salimos de. ¿Salimos de dónde? Salimos del mundo. Salimos de una sociedad contaminada, inmunda, impura. Salimos de las tinieblas. Salimos de una vida de sufrimiento, de muerte, de una vieja naturaleza. Como lo dice, ahora somos traídos al pastorado, al pastor, de acuerdo a Juan 10:16. Y entonces la iglesia, su función de la iglesia es que, como lo dice su definición, llama a la gente de afuera. Y la iglesia, o Cristo en su cabeza, llama a la gente del mundo. Cristo, o el Espíritu Santo, está llamando de afuera a la gente que no conoce de Dios, a la gente que está fuera del reino celestial, a la gente que tiene como final eterno condenación y muerte eterna. Y de allí cada uno de nosotros hemos salido. Cuando la palabra eclesía, llamados, apartados, santificados, entonces esta palabra también prácticamente nos está apartando, nos está segregando. Cuando somos apartados, o de otra forma de decir, cuando somos santificados, entonces nosotros automáticamente ya no somos del mundo, porque somos llamados, porque somos apartados, porque somos santificados, y automáticamente salimos de un lugar, de una entidad, y entramos a la iglesia de Cristo. Cuando somos llamados del mundo, entonces automáticamente entramos a la eclesía de Cristo, a la iglesia de Cristo. Como lo dice aquí Romanos 8:32, y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. También
Esta palabra de apartados lo expresa 2 Romanos 6:16. Salgan de medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Cuando somos santificados, entonces salimos del mundo. Por eso aún la misma Biblia te va a decir, o eres del mundo o eres de la iglesia, o eres, como dice aquí, o eres frío o eres caliente. Si está aquí, si eres tibio, ¿qué dice? Dios te va a regresar al mundo, Dios te va a escupir, Dios te va a vomitar. Eso es lo que dice. No hay un intermedio. Lo dice de otras formas: el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todas las enseñanzas te dicen, o eres o no eres. Como lo he repetido en el pasado, aún el Antiguo Testamento, los últimos libros, ya no fueron escritos para una nación, fueron escritos para lo que quedó de una nación rebelde, para unos cuantos sobrevivientes. Así también vemos ya en Apocalipsis, cuando se habla del fin del mundo, de los últimos tiempos, nos habla una y otra vez, y aquellos no dejaban de adorar a los demonios, y vinieron los castigos, vinieron las plagas, vino la mortandad, vino la destrucción, vino el juicio de Dios sobre la faz de la tierra, y aún así no se arrepentían, dice la palabra del Señor. Creo de manera personal que aún en nuestros tiempos vemos cómo la iglesia disminuye a pasos agigantados. Número de pastores son cada vez menos y menos. El número de congregaciones son menos y menos y más pequeñas. Estamos comenzando a ver cosas que nunca antes se habían visto en nuestras generaciones. Puede ser el principio de dolor de partos, solo Dios lo sabe. Lo que sí nos dice Jesús, lo que sí nos dicen los apóstoles, es que estamos, o que debemos estar en constante alerta, porque Cristo viene pronto. Y todo aquel que no se haya hallado sellado por el Espíritu Santo, entonces ay de aquel y de aquella persona, porque su palabra dice que Cristo va a venir como un ladrón, que la gente, como en los días de Lot, como en los días de Noé, estará casándose, estará haciendo sus tareas cotidianas, y en un abrir y cerrar de ojos seremos separados, unos para condenación, otros para glorificación. Pero los que estamos en la verdadera iglesia de Cristo, estamos redimidos, y creo con seguridad, como lo dice la palabra, que seremos redimidos, glorificados en aquel día. Amén. Entonces dijimos, cuando salimos del mundo entramos automáticamente en la iglesia de Cristo y formamos parte entonces del reino celestial. Entramos entonces al reino celestial, y ahí entonces, ahora la Biblia lo dice en Filipenses 3:20, que ahora cuando ya somos de aquí, somos constituidos y llamados peregrinos y extranjeros. Queridos hermanos, para nosotros mismos y para nuestros hijos, cuando le pregunten a usted o a sus hijos, ya aunque tenga un certificado que diga Citizen of the United States, ¿somos y queremos ser ciudadanos de un país del mundo? ¿O es más correcto de decir que siempre seremos inmigrantes, extranjeros y peregrinos en este mundo? Porque ahora nuestra
ciudadanía verdadera es el reino de Dios. Y el reino de Dios, sus estándares y nuestro estilo moral debe de ser superior a cualquier cultura o país del mundo. Para entonces formar parte del reino de Dios, el creyente, el que se congrega, el que es llamado, es necesario que nazca de nuevo. Y ahí es lo que dice el apóstol Juan: no nacidos por voluntad de hombre ni de carne, sino por voluntad de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para ir terminando, la palabra de Dios está diseñada, dirigida para una comunidad de fe redimida por la sangre de Cristo Jesús. Una persona que esté fuera del rebaño, una persona que esté fuera de la iglesia, una persona que esté allá afuera, no está dentro de las promesas de Dios. Las enseñanzas, dice en todo el Nuevo Testamento, que las promesas de Dios están siendo canalizadas a través de la iglesia de Cristo. Descienden de lo alto a través de la iglesia de Cristo. Cada enseñanza, cuando se desvía y toma el enfoque en una persona o en una familia, dice inmediatamente: y se añadían a la iglesia de Cristo. No dice se separaban, porque incluso la enseñanza de la obra del Espíritu Santo no nos divide, nos une. Las bendiciones y las promesas son para la iglesia de Cristo. Y cuando una persona entonces se aísla, está yendo fuera de los límites de las bendiciones de Dios. Está entonces, por alguna razón, desobedeciendo las estatutos y los mandamientos de Dios. Y no sabemos si algún día tales personas se arrepentirán. No sabemos si algún día las personas realmente abrazarán las enseñanzas, porque en sí, al no estar dentro de la iglesia, se desarrollan ideas personales. Pero cuando las comparamos con la Biblia, con la palabra de Dios, van a chocar. Ahora el mensaje de la iglesia no es condenarlos, porque nadie sabe si una de esas personas en 5 años, en 10 años o en su lecho de muerte se arrepentirá. No lo sabemos. Por lo tanto, nosotros no tenemos el mandamiento de juzgarlos eternamente y decir que de forma permanente se van a ir al infierno. Recordemos, hasta el día que suspiramos nuestro último aliento de vida, hay esperanza de arrepentimiento. Y la iglesia no está constituida para proclamar la condenación eterna. Eso es de Dios mismo, no de nosotros. Nosotros hemos de proclamar palabra de esperanza y de vida. Nosotros como iglesia debemos de dar la bienvenida a todo pecador. Y debemos de examinar, cuando digo a todo pecador, no a todo pecado. Todo pecador que quiera restaurarse, todo pecador que esté en el proceso de restauración, todo pecador que esté explorando cómo salir de ese estilo de vida, la iglesia le da la bienvenida.
sea quien sea y sea el pecado que sea. Porque como nosotros un día fuimos, o a veces todavía batallamos con ciertos pecados, pero la gracia de Dios nos acoge, la gracia de Dios nos abraza y la sangre de Cristo nos lava dentro de la iglesia de Cristo. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias en este día por ese sacrificio y por la institución que has establecido sobre la faz de la tierra, que nos das la oportunidad, Padre, y que has roto el velo que separaba tu morada del pueblo, Padre, y que das puerta abierta al lugar santísimo, lugar donde tu promesa nos dice que tu nombre sería exaltado, proclamado, santificado, lugar donde tu presencia moraría con tu pueblo, y que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente cerca de tu corazón, cerca de tu presencia. Oh bendito Padre, santifica a tu pueblo, fortalece la fe del corazón de aquellos que se esmeran por alcanzarlo, Padre. Y que así, Padre, con esa pasión, Padre, con esa fe, nuestra fe arda como carbones, que donde quiera que estemos podamos encender el calor del fuego del Espíritu Santo con otros creyentes, que su fe se apaga, Padre, y que de la misma forma podamos anunciar las buenas nuevas a otras personas que ni siquiera han llegado al entendimiento de tu verdad de vida, y que si las cosas no cambian estarán destinados a la condenación. Ten piedad de ellos y ten piedad de nosotros, que también continuamente fallamos en proclamar estas buenas nuevas. Gracias